Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 19 of this pre-intermediate level. In this class, guys, we're going to have a difference between the future perfect and the future perfect progressive, okay? So, in here we have different sentences because we're going to put this into practice with all of these sentences that we have right here, okay? Vamos a hablar de estos dos tiempos de los que ya se han trabajado, pero vamos a hacer ese versus para que miremos, tengamos de una forma más clara el uso de cada uno de ellos. ¿Listo? Lo vamos a practicar con estas oraciones. Entonces, muchachos, vamos a comenzar con esta, Future Perfect. Yes? Entonces, futuro perfecto lo utilizamos, recordemos, para indicar que algo habrá ocurrido en un momento. ¿Listo? Ojo que generalmente siempre está indicado el momento y si no está, previamente seguro que ya se mencionó. Ahora, énfasis en la actividad terminada, una actividad que ya concluyó. ¿Listo? Y la estructura que vamos a trabajar va a ser con ese have and then with a verb in past participle, con ese have y verbo en pasado participio. Ya saben que es la tercera columna de los verbos. Les voy a regalar la listica de 360 verbos comunes y ahí pueden también utilizar ese verbo en pasado participio. Entonces pueden hacer clic en ese enlace. Look at this. Future Perfect Progressive, futuro perfecto progresivo. Vamos a recordar cuándo utilizarlo para indicar que algo habrá estado ocurriendo, muchachos, es la diferencia, está en ese proceso, ocurriendo en un momento futuro. Ahora que básicamente el énfasis acá es la duración, ¿sí? La duración de esa actividad que va a estar ocurriendo en ese momento. Ahora, estructura que se usa, el have been, ese been, ¿por qué lo estamos utilizando allá? Porque estamos hablando del pasado participio del verbo to be, entonces have been para decir ha estado. Pacho, pero es que have been también ha sido, claro que sí, eso depende de las oraciones que se estén trabajando. Y luego trabajamos el verbo con ing o gerundio, entonces esa es la estructura. So guys, we're going to start with this sentence that we have here, and this is number 1. I have to go out at 7 o'clock, ¿sí? Entonces tengo que salir a las 7. And then we have a blank, the pronoun we, another blank, and the verb eat. Entonces tenemos esos espacios en blanco, el pronombre y el verbo eat. ¿Qué tenemos? The complement is dinner by then. Entonces, cena para ese momento, para ese entonces o para entonces. Ahora, analicemos. ¿Tenemos el momento de que hablan en cada una de las oraciones? Sí, tenemos el momento. ¿Cuál es el momento? Este es el momento, para ese entonces o para entonces. Ese va a ser el momento. Entonces, mire que ambas podrían ser aplicadas. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en estos énfasis que tenemos acá. En el futuro perfecto estamos trabajando énfasis en la actividad terminada y en la otra es en la duración. ¿Estamos hablando de alguna duración de la cena o algo así? No se está hablando de eso. Entonces quiere decir que este futuro perfecto progresivo está descartado. ¿Cuál es el uso entonces que le vamos a dar? El del futuro perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que esto es una pregunta y seguramente aquí vamos a tener un espacio ¿para qué? Para el auxiliar del futuro perfecto. En este caso, ¿cuál sería? Será ese will. ¿Sí? Ya sabemos entonces que esto es una yes-no question. Yes, we talked about this last class. Ya hablamos de esto la clase pasada. So here we say, will we, and then what? Eso que tenemos allá, que es esa estructura, that structure that we have right there, which is, will we have, yes, will we have, and then the verb in past participle. What is the verb here? Where is it? Is here. Este es el verbo que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál tenemos acá? El verbo eat, y el verbo eat en pasado participio es eaten. We say here, eaten. Esto está en la tercera columna. Entonces, quedaría lista nuestra oración. Will we have eaten dinner by then? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tengo que salir a las 7, ¿sí? Tengo que salir a las 7 en punto. Habremos comido o comido la cena o cenado, como lo quieran entender mejor, para ese entonces o para entonces. Entonces, tenemos momento y tenemos una actividad finalizada, porque estamos diciendo, habremos comido, ¿sí? Entonces, es por eso que lo desarrollaríamos con ese futuro perfecto, muchachos. Let's continue with number 2. By next summer, this is the blank, yes, the verb leave, and this flat for 10 years. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Mencionándonos el momento, sí, para el próximo verano.
Listo, entonces ya mencionamos el momento. Ambas podrían ser compatibles. Ahora bien, el verbo live, vivir, que estamos trabajando en este apartamento. This is a synonym of apartment, sinónimo de apartamento, que es flat. Ahora, for 10 years. ¿Estamos hablando de qué? Ya tenemos momento, que es este. Pero ¿cuál es el énfasis, muchachos? La duración en este caso. Estamos hablando de for 10 years. Por 10 años o durante 10 años. Quiere decir entonces que el futuro perfecto progresivo es la estructura de este ejercicio. ¿Cuál es la estructura que se maneja? El mismo auxiliar will, pero vamos a trabajar con esos finales. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Ya sabemos que podríamos colocar I will, yes, or you can also do it in the short form. Sí, lo podemos hacer en la forma corta de una vez con esta parte. ¿Listo? I'll have, yeah, I'll have what? Yes, been, I'll have been. Y luego el verbo en ing. ¿Cuál es el verbo? Este live que estamos utilizando. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Living. I'll have been living in this flat for 10 years. ¿Qué dice ahí entonces Pacho? Dice, para el próximo verano yo habré estado viviendo en este apartamento, ¿sí? Durante o por 10 años. Mire que ahí tenemos esa número 2, utilizando momento y énfasis en la duración con ese futuro perfecto progresivo, muchachos. Espero que vayan mejorando la explicación con cada uno de los ejercicios. Let's continue with number 3. She, blank, the verb travel for nearly 2 days by the time I see her. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Ella qué? Hablando de viajar por casi. Pacho, pero casi no es almost. Este también es almost, significa casi, pero este también. Son sinónimos y los pueden utilizar. Entonces, por casi o durante casi, ¿qué? 2 días para el momento o para entonces cuando yo la vea, perdón, ¿sí? Entonces para cuando yo la vea. Ahora, ¿qué podríamos sacar de conclusión acá? ¿Que estamos trabajando qué? Estamos trabajando futuro perfecto progresivo. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en la duración por casi 2 días, muchachos. Entonces ya sabemos que tendríamos que acomodarlo. Lo que hay que hacer acá es que buscar esas palabras claves que nos dicen si hay duración o si es una actividad terminada. Ahora, ¿cómo lo haríamos acá? Ya sabemos que podríamos colocar esto en la forma corta y lo manejamos igualito. She'll have been y ella habrá estado viajando. You can say travel. Remember, guys, that you can write it with an L, but you can also do it with double L if it's British, okay? Traveling, yes, there's no problem about this verb, guys. She'll have been traveling for nearly 2 days by the time I see her. That's number 3, guys. Esa es la número 3. And let's continue with number 4. When they turn up, ¿sí? Cuando ellos, ¿qué? What is this phrasal verb? Turn up. Bueno, ese puede ser varias cosas. Puede ser subir el volumen en este caso, por ejemplo. También en este caso puede ser llegar o aparecer, ¿sí? Vamos a decir que cuando ellos lleguen o cuando ellos aparezcan, ¿sí? Eso depende mucho del contexto. I, blank, withdraw. Yes, withdraw. What does it mean? ¿Qué significa este? Significa retirar. For example, when you go to the ATM, cuando vas al cajero electrónico, the ATM, you withdraw money. Tú retiras el dinero. But guys, this is a negative sentence. Es una oración negativa la que vamos a hacer. And then I say here, my money as a complement. Analicemos. Tenemos el momento. Momento por ambas. Sí lo tenemos. Cuando ellos aparezcan o lleguen, es el momento. Listo, entonces ya está eso. Ahora, analicemos si hay duración o es una actividad terminada. Hay duración, estamos hablando de algún momento para retirar o un tiempo especial. No, entonces seguramente va a ser una actividad terminada porque no se está mencionando. Entonces cuando ellos aparezcan, G, ¿qué vamos a hacer? La negativa, entonces vamos a hacerla con este, won't. I won't have, yo no habré ¿qué? Retirado. Guys, if you take a look at the list of the verbs in the third column, you'll see the past participle of this verb. Verás el pasado participio de este. Simplemente es el mismo, pero agregándole una N al final. We see here withdrawn. ¿Ok? Withdrawn. Vamos a colocarlo aquí. I won't have withdrawn my money. ¿Qué dice ahí, Pacho? Cuando ellos aparezcan o lleguen, yo no habré retirado mi dinero. ¿De dónde? Probably from the ATM. ¿Sí? De ese cajero electrónico. That was number 4. Look at this number 5. By this time next month, you, blank,
save enough money to buy a car. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tenemos el momento en esas dos. Si lo tenemos, ¿cuál es el momento? Para este momento, el próximo mes, o para esta hora en el próximo mes, ¿qué? Tú, ahorrar, guardar, ya sabemos que tenemos este verbo, suficiente dinero para comprar un carro. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De duración? No estamos hablando de duración por esta parte porque no hay palabras como for, o también ya saben que es for more than, que es por más de, o for over, son palabras claves para trabajar la duración. Aquí no hay nada de eso, probablemente entonces va a ser una actividad terminada. Quiere decir que esta va a ser nuestra estructura. ¿Cuál es la estructura? Vamos a utilizar ese have and verb in past participle. Entonces vamos a hacerlo así. You'll have what? This is the verb, but I have to put this verb into the verb in past participle form, el verbo en pasado participio, which is saved, yes? So I say here, by this time next month, you'll have saved enough money to buy a car. Entonces, ¿qué dice? Para este momento, el próximo mes, habrás, ¿sí? ¿Habrás quién? Tú habrás ahorrado suficiente dinero para comprar un carro. Mire qué fácil se va volviendo esto, muchachos. Look at this, number 6. In December, George and his wife, this is the verb pay, their house for 2 years. ¿Sí? Vamos a hablar de algo acá especial, ya voy a mencionarles de esto. Entonces, ¿el momento es cuál? En diciembre, ya estamos hablando de este momento, el diciembre. Jorge y su esposa, o George y su esposa. Listo, Pacho, ¿por qué his wife? No sería her wife porque estamos hablando de ella. ¿Pero la esposa es de quién? Ah, bueno, ahí está entonces la respuesta. Entonces, George and his wife, ¿qué están diciendo? ¿Están hablando de duración? Sí, están hablando de duración porque tenemos este for y estamos hablando de 2 años. Quiere decir entonces que esta va a ser la estructura, futuro perfecto progresivo. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Will have, habrán estado, will have been, y pagando, we say here, paying. Entonces, pagando su casa por 2 años o durante 2 años. Entonces, así quedaría la oración. Ahora, ese asterisco, ¿por qué está ahí? Tengan muy presente esto. Si nosotros omitiéramos esta parte final que dice for 2 years, durante 2 años, y llegáramos solo hasta acá, ¿sí? Hasta su casa, ya este tiempo de futuro perfecto progresivo no sería. ¿Por qué no? Estamos diciendo en diciembre, mencionando el momento. George and his wife, ¿sí? Ya los mencionamos a ellos. Habrán que estado pagando su casa, pero estado pagando su casa y a uno le queda faltando como ese tiempo. Entonces no se podría trabajar aquí. Siendo este caso, entonces, ¿cómo organizaríamos esta oración? ¿Cómo sería esto? Habrán que, ellos habrán pagado, paid, yes? Verb in past participle form, guys. Entonces, George and his wife will have paid their house. Habrán pagado su casa. ¿Sí ven lo importante, muchachos, que es la parte de identificar la duración? Entonces, en este momento tendríamos 2 alternativas. Depende cómo se la planteen. Si la dejamos hasta acá, ya sabemos que es futuro perfecto. Pero si la continuamos con ese for 2 years, ya sabemos que es futuro perfecto progresivo. Muy atentos, muchachos, cazadores, con eso. Look at this, number 7. We're so late that everyone what? Leave, yes, the verb here, el verbo salir, abandonar, dejar, by the time we get there. Para el momento, para cuando lleguemos allá. Pacho, donde dice lleguemos, no es arrive, sí, pero arrive también es, pero get también podría utilizarse para eso. Les voy a dejar ese video del get compartido acá en el canal que va a ser de mucha utilidad. Entonces, ¿estamos identificando algo ahí? Ya tenemos momento, para el momento que lleguemos allá, está bien, ambas podrían ser. ¿Qué más vamos a identificar? Vamos a identificar si es duración o actividad terminada. Estamos hablando de duración. ¿Ustedes qué dicen? No sé. Por favor, antes de eso, arriésguese y responda con estas 2 opciones que le voy a dejar acá. Intente hacerlo. ¿Cuál utilizaríamos de esas 2 que les voy a ofrecer? So here, we're so late that everyone. ¿Sí? ¿Estamos hablando de duración? No, no estamos hablando de duración. Quiere decir entonces que es futuro perfecto. Everyone will, yes, will have, ¿sí? Will have, and the past participle form of this verb is left. Yes? Everyone will have left by the time we get there. Entonces, vamos demasiado tarde que todo el mundo habrá o se habrá ido para el momento en que lleguemos allá.
Entonces tengamos presente toda esa información para la número 7. Espero que hayan escogido la correcta. Vamos a ver cómo lo hacen en la número 8, muchachos. Look at this. By the time she wants to help me, I blank clean. This is the verb clean, limpiar. Ya sabemos qué es esto. Clean the kitchen for over 3 hours. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos hablando de duración o de actividad terminada? Responda a esas dos que hay ahí para ver cómo lo harían. Es más, pueden ver las estadísticas de cómo les ha ido a los demás. ¿Tenemos el momento? Claro que sí. Para el momento, para cuando ella quiera ayudarme, ese es el momento. Ahora, ¿tenemos duración? Claro que sí, estamos diciendo por más de 3 horas. Ya sabemos entonces qué es, cuál. Ya sabemos que es futuro perfecto progresivo. Entonces, I'll have been, yo habré estado. ¿Estado qué? Limpiando, we say here cleaning. Yes, the verb in ing. The kitchen for over 3 hours. Por más de 3 horas. Pachi, ¿puedo utilizar for more than? For more than. Claro que sí, eso lo vimos también hace unas clases de que también se podría trabajar. Bueno, muchachos, espero que hagan un capture para que les quede esta información, estos apuntes, y espero que también les haya gustado mucho esta clase. Ya estamos a punto de terminar este curso. La próxima clase veremos un resumen de tiempos verbales que va a ser bastante larguito, pero interesante, les va a servir para repasar mucho. Pero entonces que inviten muchas personas a que tomen este curso, que salgan adelante con ese inglés, y bueno, los espero en la próxima clase, ¿ok? Bye bye my friends, and see you next class.